Imagínense un tiempo en el que la sensibilidad de las personas hacían que tuvieran una fe ciega en tres niveles: en el nivel de lo privado, en el nivel de lo público y en el nivel de lo íntimo. Y la frase que decían era: por mi rey, por mi Dios y por mi dama. Estaba lo público, lo privado y lo íntimo. ¿Hay alguien entre los presentes que tenga esa certeza así como para lanzarse a las cruzadas? Por mi rey. ¿Alguien se movería por este o por el anterior o por el de otro país o por el de algún lado? ¿Hay algún líder político? Se murió Mandela, era una persona respetable, pero ¿quién por su rey se movería? ¿Quién por su Dios? Ahí lo dejo en suspenso. Y como aquí está mi dama, pues yo sí por mi dama, ¿no? Pero ¿quién por su dama? O por su pareja, pues, para que sea unisex. ¿No creen que estamos del otro lado de la historia? En un mundo donde había unas certezas muy nítidas y acá en cambio están todas como desvaídas. Cuando Nietzsche habla de la muerte de Dios, habla del hundimiento del absoluto. Este absoluto que en ese momento estaba ahí como bien afianzado por algunas certezas. Imagínense ustedes la demencia con la que fue defendido el planteamiento aristotélico durante centurias. Todas las cosas, dependiendo de la densidad de su masa, caen a la velocidad que indica su masa. No cae a la misma velocidad un kilo de algodón que un kilo de plomo. Los objetos más pesados que el aire no pueden volar. Yo no sé si no hacían avioncitos allí de papel, pero ahí estaban los pájaros y entonces claro se explicaban como un milagro, pero estaba la confianza de que eso que decía Aristóteles era verdadero. Tantas verdades de la física, de la química, bueno, de la alquimia si ustedes quieren. Imagínense la infinidad de alquimistas que se quemaron ahí sí literalmente las pestañas, las manos y la cara por andar buscando un buen pacto con los metales. Miren, yo los veo con una nostalgia. Quisiera meterme en un laboratorio con atanores, hornos y demás, con esa certeza de que si yo precipito la edad del metal para que si ahorita tiene 20 años y es mugre plomo y llegue a cumplir 500 años y ya sea oro, si yo hago que esto transcurra en un lapso breve, el metal me va a beneficiar a mí entregándome los años que yo le ahorré. Y empiezo a fundir y a fundir y a fundir, convencido de que lo voy a lograr, porque si veo en una copa hecha con oro alquímico, el metal en agradecimiento me pasa sus años. Era maravilloso. Era mentira. Pero los que vivieron con eso, más bien los que murieron con eso, pues se la creían. Su realidad estaba compuesta por esos muros y para los efectos de la experiencia era una verdad absoluta.
las verdades antiguas tuvieron sus suscriptores. Las creían a pie juntillas. Imagínense no hacerse a la mar muy lejos y andar siempre en pura lancha de cabotaje para no perder la costa, porque más allá estaba el abismo y se caía así. Y no se aventuraban. Es casi con la misma certeza con la que nosotros no nos aventuramos ahora que salgamos por la colonia de los doctores, porque sabemos que por ahí pasa algo. En nuestro caso es verdad, ¿eh? ¿Qué verdad del pasado no fue tomada así, con esa contundencia? ¿Y qué verdad de ahora es medianamente respetable? La muerte de Dios es el hundimiento del absoluto. Se nos ha hundido. En los últimos lugares donde se guardaba un poquito de la verdad absoluta era en las ciencias formales. Las ciencias de contenido pues habían venido evolucionando y las verdades anteriores quedaban reducidas a casos excepcionales de las siguientes. No eran refutadas del todo, pero se corregían y se ajustaban y se volvían casos especiales. Cuando Newton habla de la ley de la gravitación universal, convierte a la ley de Galileo, en la que todos los cuerpos caen a la misma velocidad, en un caso especial, cuando las distancias y las masas son insignificantes. Cuando son planetarias, ahí sí cuentan las distancias y las masas. Todo lo que podemos arrojar desde la Torre de Pisa cae igual. Pero ya la atracción de masas tan grandes como la Luna, la Tierra, el Sol, aquí la cosa cambia. Aquí depende del tamaño de la masa y el cuadrado de la distancia. O sea, hay una rectificación que incluye a Galileo como caso excepcional de la ley general. Las últimas verdades que parecía que eran inmutables eran las de la geometría. Euclides había gozado de buena salud, ya se había echado su milenio, iba para otro. Y no, ni Euclides. Andaba re contento Bertrand Russell con Whitehead, haciendo conferencias en todos los palenques culturales de Europa, mostrando su Principia Matemática, porque ya tenía la fundamentación definitiva de las matemáticas. Le duró poco el gusto. Se le atravesó Gödel y le hizo pedazos su sistema axiomático. ¿Dónde hay una verdad? La vez anterior a la anterior les mencionaba una frase celebérrima porque es emblemática de nuestro tiempo, de este astrofísico que es Hawking, que dice que toda verdad es dependiente del modelo. Según sea el modelo con el que analizamos la realidad, obtenemos una verdad, pero hay otro modelo para analizar la realidad y tenemos otra verdad, y las verdades conviven. Y hay un montón de explicaciones para las mismas cosas. Y todas tienen una validez funcional. Y a algunas se les saca más provecho que a otras. Pero ninguna es defendida como la verdad. Este hundimiento del absoluto de la verdad, este hundimiento del absoluto del futuro, imagínense en el futuro una utopía deseada por todos. Un porvenir forzoso, fatal, al que podemos empujar un poco para que llegue,
pero que va a representar la redención de todos. O sea, una zanahoria puesta en el futuro como utopía, y que de pronto haga que todos vayan a buscarla y seguros de que van a alcanzarla. A mí me tocó, tengo un pie en ese tiempo y otro en este, vivir esa utopía. En el 68 estábamos todos convencidos de que el futuro era nuestro, de que sí iba a llegar, de que la panacea se iba a cumplir, de que el socialismo era la solución total y absoluta. Ya no hay utopías. No hay utopías ni siquiera personales. Ya nadie se arriesga, se aventura a proponerse un ideal de forma de ser en el futuro. Ahí la va viviendo, a ver, tratando de hacer lo mejor que puede cotidianamente. Y los pueblos se mueven, pues, dando bandazos para acá, para allá, según las ocurrencias de los economistas. El hundimiento del absoluto, la muerte de Dios. Pues aquí también ha pasado algo importante. Decía Nietzsche que con la muerte de Dios, las primeras consecuencias que iban a surgir eran la aparición de 4 tipos de hombres. La consecuencia inmediata por la muerte de Dios era el surgimiento de 4 formas de ser hombre. La primera de ellas era al que denominó el último de los hombres. ¿Qué es, cómo es el último de los hombres? Nietzsche, que era poeta y hablaba más o menos como el oráculo, ni afirmando ni negando, sino haciendo señales, dio unos brochazos rápidos para explicar al último de los hombres. Y dijo: es el que dice sí, sí, no, no, el que no se compromete. El que tiene una pequeña verdad para el día y otra para la noche. Dice también que es el hombre, el último de los hombres, el que inventa la felicidad. El que tiene un placer, un pequeño placer para el día, para la noche. ¿Alguno de ustedes anda buscando una vacuna, experimentando con su propia salud para entregar al mundo algo que remedie definitivamente una enfermedad incurable? ¿Alguien estaría dispuesto a arriesgarse por el beneficio general? ¿Alguien convencido de una idea política estaría dispuesto a treparse? Así se decía en aquellos tiempos: vamos a treparnos, a treparse a la sierra de Oaxaca para desde ahí derribar al tirano y imponer esa idea y que fuera el modo de vida. ¿Alguien estaría dispuesto a entregar la vida con tal de que el resultado fuera un poema inmaculado como la Divina Comedia de Dante? ¿O se contentan con un pequeño placer para él, para la noche, y dicen sí, sí, no, no, y andan buscando la felicidad? Es que, como Nietzsche dijo que él era el filósofo del siglo que venía, del 20, y ya se extendió hasta el 21, cuando da la descripción de los tipos de hombre que van a surgir, termina siendo sociología del siglo XX. Pongamos un epíteto feo: el clasemediero mexicano es justamente el último de los hombres, la especie del pulgón, la que más va a durar, el que inventa la felicidad, el que no se compromete.